¿Cómo estamos? Buenas noches. En un momento iniciamos. Vamos a esperar 3 minutitos y comenzamos. El presidente López Obrador en algún momento les ofreció una... De julio del presente año 2026. Tenemos mexicanos múltiples noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues vamos a comenzar con los que llegaron puntuales. Ya los demás deberán o podrán ver, ¿verdad? En cuanto vayan incorporando o cuando vean el video. Bueno, vamos a iniciar con esta eh, semana 4, en la cual pues hay actividades que ya están en pendientes. Una de ellas es muy importante, que es la línea del tiempo con relación a lo que es la etapa de México prehispánico y de lo que es en este caso la conquista, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar, vamos a ver algunos elementos que son muy importantes y que nos van a ir ayudando a comprender, ¿no? Cómo ha sido el proceso, de dónde venimos como país y, bueno, cómo aún, ¿verdad? En esas épocas, bueno, se han contado con diferentes estructuras que van a permitir que el país opere, genere, ¿verdad? Una serie de actividades, desarrollo en cuanto a la parte económica, social, política, etcétera, ¿no? Bueno, en este sentido, pues la unidad que vamos a trabajar, que es la más larga, nos habla de reconocer los 7 periodos históricos relevantes en México, que fue parte de lo que ya trabajamos en el entregable anterior, que era las áreas temáticas que estudia
¿verdad? La historia y que se analizarán en cada periodo, ¿no? Tanto contexto social, económico y cultura. ¿Por qué esto se vuelve muy importante? Porque en ese sentido podemos tener información mucho más amplia para tratar de comprender un determinado fenómeno y a partir de esta entender ese hecho histórico, esa situación, el por qué, ¿no? Diferentes situaciones se van presentando. Ejemplo, ¿cómo era el México prehispánico? Sobre todo en la época de la posclásica, cuando están grandes civilizaciones, todavía como los mexicas, están los mayas, pero bueno, algunas otras civilizaciones pues fueron desapareciendo. Entonces, ese contexto social, esa estructura que se tenía, por ejemplo, con los mexicas, pues aparentemente era muy buena, pero no todos los pueblos lo veían de la misma forma. ¿Por qué? Porque estaban divididas, ¿verdad? Y esa división que se tenía permitía, ¿no? La organización, ¿verdad? Donde aparecía un personaje muy importante, que era el güey Tlatuani, que se encargaba de dirigir. Sin embargo, a nivel de economía, pues ellos vivían sí cosechaban, sí sembraban, ¿verdad? Pero también tenían guerras. Había pueblos que sometían y que pagaban tributo y esta situación pues va influyendo más adelante a la llegada de los españoles cuando algunos grupos, algunas tribus se vuelven en contra de los mexicas, pero algunos son como resultado de la cultura, de la tradición que tenían, que ya les había comentado, que en un pueblo que pierde ese pueblo, ese ejército, se une, ya sea como esclavos o ya sea que los ocupen para practicar sacrificios, ¿no? Vamos a ver cuáles son los 7 periodos históricos. Hoy vamos a trabajar y vamos a ver un poco del México prehispánico y posiblemente la parte de la introducción de la conquista. Luego revisaremos colonia, revolución de independencia, México como República Federal, revolución de reforma, porfiriato, revolución mexicana y el México contemporáneo. Muy bien, bueno. En ese sentido, se vuelve muy importante conocer varios aspectos porque no sé si han escuchado ustedes la frase de que quien no conoce su historia está condenado a repetir 2 o más veces, ¿verdad?, el mismo problema. Y en este caso, el estudio del México prehispánico resulta fundamental para los estudiantes de Derecho. ¿Por qué? Porque permite identificar raíces históricas de diversas instituciones sociales y jurídicas, que aunque transformadas por la conquista y la colonización, pues dejaron una profunda huella de la organización política, la propiedad, el tributo y la administración de justicia en México. Y esto pues, se vuelve muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros pues, vamos a ir aquí que identificando cómo se ha ido, cómo ha sido el desarrollo de nuestro país y por qué, bueno, hoy en día nos encontramos en este nivel, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ubicar estas características, podemos tomar alguna decisión importante en torno, ¿no?, a las características sociales, económicas, políticas que van a influir en el desarrollo de nuestro país. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más tenemos que considerar en este punto? Y que es, ¿verdad?, muy importante. Aquí también nosotros vemos que la historia prehispánica abarca el periodo anterior a la llegada de los españoles. En México llegaron en 1519 y comprende el desarrollo de múltiples civilizaciones en el territorio que hoy conocemos como México, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta visión que tenían, pues estaba muy vinculada con creencias de tipo religioso, donde estaban esperando pues la llegada de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces ellos pensaban, al tener una imagen de este dios y ver a la gente y luego verlos en caballo, era un animal que no se conocía en la América prehispánica, pues van generando, ¿verdad?, ciertas inquietudes y ciertas creencias que se tenían desde su ámbito religioso, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Estas sociedades alcanzaron distintos niveles de complejidad política, económica y cultural, destacando en este caso por la creación de ciudades, sistemas de gobierno, redes comerciales y normas sociales que regulaban la convivencia colectiva. Y esto es muy importante, ¿no? Poder entender cómo se va dando esta dinámica y sobre todo ver que en nuestro país florecieron diferentes civilizaciones
que jugaron un papel muy importante. De los más antiguos están los olmecas. Y de ahí vamos viendo muchos otros grupos como los teotihuacanos, los mayas, los mexicas, los purépechas, los tlaxcaltecas. En la misma Ciudad de México estaban varios grupos, ¿no? Varios, no solamente estaban los mexicas, pero estaban divididos, ¿no? Por ejemplo, los del reino de Azcapotzalco, de Tlatelolco, de Netzahualcoyot, etcétera. Entonces, vamos nosotros aquí a ir ubicando diferentes elementos que tenemos que considerar, porque la única manera que tenemos para poder entender nuestra realidad, pues es echar un vistazo hacia el pasado para ver qué sucedió, de dónde venimos y el impacto que esto ha llegado a tener hoy en día, ¿no? Aquí Miguel León Portilla, uno de los grandes historiadores que ha escrito mucho con relación al México prehispánico, señala lo siguiente, nos dice que los pueblos mesoamericanos crearon formas de organización política y social altamente complejas y comparables a las de grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿no? Cómo se dividían, la estructura que estos llegaban a tener y que en este caso se volvían, ¿verdad?, elementos muy importantes para poder comprender la dinámica social, cultural, económica y bueno, parte de lo que ellos vivenciaban o de los que ellos les tocaba experimentar estaba muy vinculado a la cuestión de tipo religioso, ¿no? Como muchas de las civilizaciones de antaño. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver aquí? Nos va diciendo que hay grandes avances, ¿no? Grandes aportaciones. Un ejemplo, los mayas generaron un gran, ¿verdad? Aportaciones, por ejemplo, con la incorporación del cero. O el calendario azteca presenta o tiene elementos muy importantes que pueden explicar varios elementos. La misma estructura, ¿no? Como dividían los años y la estructura, como medían la parte, la parte de astronomía, ¿verdad? Era muy importante porque tenían un conocimiento muy vasto de lo que era el cielo y cómo lo iban dividiendo, ¿no? De esta manera, pues hablaban de ciclos que eran, hablaban de una cuenta corta y una cuenta grande y que todos esos elementos nos llevaban a tratar de qué, de explicar la realidad de la cual nos estábamos moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, el México prehispánico, pues se vuelve un lugar muy rico, ¿no? En cuanto a la información que, perdón, que tenemos y que en un momento determinado hemos minimizado, porque pues lamentablemente no siempre hemos tenido los elementos, los argumentos para poder entender todas las aportaciones y legados que hicieron de las civilizaciones antiguas de las cuales provenimos y que se extienden a lo largo de nuestro país. Ahora, el México prehispánico no debe entenderse como un conjunto de sociedades primitivas, sino como un espacio de civilizaciones avanzadas con estructuras normativas. Entonces, esto es muy importante porque empezamos a ver estructuras muy complejas que se tenían en este México prehispánico, sobre todo cuando empezamos a hablar en las tres etapas en las que se divide, que es el preclásico, el clásico y el posclásico. Hay que incluso llega a agregar lo que es el clásico tardío, como una cuarta etapa. Entonces, todos estos aspectos se vuelven muy importantes porque nosotros, ¿verdad? Vamos identificando diferentes situaciones que nos van a ayudar a comprender, ¿verdad? Cómo ha sido esta dinámica de desarrollo, de expansión, de aportaciones que ha tenido nuestro país, los diferentes pueblos que lo conforman. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues sí es muy importante poder evaluar. Ahora, ¿qué más tengo que considerar aquí? Las etapas del México prehispánico, como ya les comentaba, pues las vamos dividiendo en tres grandes categorías, ¿verdad? Que la primera decíamos que es en este caso, que son el preclásico, que va del 2500 era antes de Cristo al 200 después de Cristo, ¿verdad? Y en el cual pues, podemos observar grandes cambios, ¿verdad? Que se vuelven muy importantes y que están vinculados con
nuestra cultura, con el desarrollo en nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más podemos aquí ir evaluando? Por ejemplo, vemos que aparece en esta etapa preclásica se van dando el desarrollo de las sociedades a través de la agricultura. Todavía hablamos de esta parte de la sedentarización y de las primeras aldeas. Estamos hablando de cómo van naciendo y van creciendo estas etapas, estas sociedades en este contexto. Ahora, viene la etapa clásica que va del 200 al 900 después de Cristo. Aquí vemos cómo se va dando un desarrollo urbano, florecimiento de Teotihuacán y de los mayas, dos grandes civilizaciones. En la primera etapa preclásica, pues la cultura que sobresale son los olmecas. Ahorita vemos algunos puntos de eso. Y la segunda, las grandes civilizaciones, es Teotihuacán, que hay muchas incógnitas de quién lo construyó, por qué lo abandonaron, por qué pasó tanto tiempo sin ocuparse, y que en este caso pues nos va dando información de gran relevancia para poder entender cómo va la dinámica y las características que llega a tener pues este crecimiento y desarrollo de las civilizaciones en esa época. Y luego está la etapa posclásica. Aquí la posclásica va del año 900 después de Cristo hasta el 1521 con la llegada de los españoles y posteriormente la conquista. Aquí vemos que la consolidación de los estados militaristas y expansión mexicana. Y estos puntos se vuelven muy importantes. ¿Por qué razón? Porque empezamos a ver, van creciendo los grandes imperios. Uno de ellos pues, que tiene que ver con los mexicas, el cual tenía sometido a varios pueblos, tenía conflictos, y esto llevaba a que pues, existiera cierta inconformidad entre los otros pueblos, y que con la llegada de los españoles algunos encontraron la posibilidad de liberarse del yugo de los mexicas, pero algunos otros fueron derivados de que perdieron una batalla con los españoles y poco a poco con las tribus que se fueron sumando a los españoles después de que perdían la guerra, que era una característica básica que tenía las civilizaciones prehispánicas, ¿no? El pueblo que perdía era sometido, era tomado como esclavo. En el caso de los mexicas eran esclavos y tenían incluso la posibilidad de comprar, tener propiedades y tener otro tipo de esclavos, ¿no? Y bueno, algunos de ellos eran sacrificados y ellos tenían ya la obligación de incorporarse al ejército del pueblo ganador y bueno, iban creciendo, ¿no? Todo en este proceso. Bueno, entonces todos esos elementos se vuelven muy importantes porque nos van ayudando a poder tener una dimensión mucho más clara, más amplia de lo que ha sido todo el proceso de la conquista. Muchas cosas que ni siquiera nos han dicho, pero que en un momento determinado tenemos que identificar. Ahora, ¿qué más vemos en estas etapas? Se vuelve muy importante porque pues vemos que uno de los grandes periodos que comentábamos, pues nos va a ayudar a poder comprender, ¿no? ¿Qué hacían, cómo lo estaban llevando a cabo, qué elementos impulsaban ellos, ¿no? Primero, en la etapa preclásica, como ya lo comentaba, va del 2500 al 200 después de Cristo. Las características eran, surge la agricultura, primeras aldeas sedentarias, hay un desarrollo de la cerámica y del comercio, y hay sociedades igualitarias con líderes religiosos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto va vinculado con la idea que ellos tenían con relación a la creación, ¿no? del mundo y sus diferentes deidades, así como ellos eran capaces, bueno, en este caso, de dividir el cielo y el infierno que se va dando con el trayecto de las diferentes sociedades. Los aspectos sociales vivían en comunidades organizadas, en clanes familiares, y el poder político y el religioso estaban unidos. En esta etapa preclásica. Vemos también que los aspectos económicos se basaban en la agricultura, principalmente en lo que es el maíz, el frijol,
la calabaza y el chile, elementos que se vuelven muy importantes porque, bueno, se trataba de los alimentos y la conservación de la vida de los pueblos prehispánicos de esta etapa. Y el aspecto cultural, ¿verdad?, a desarrollar, pues es la religión y el arte y sobre todo las primeras expresiones escultóricas, donde pues destaca la cultura más importante que es la olmeca. En este caso, la segunda etapa, el clásico, que va del 200 al 900, pues aquí surgen grandes ciudades, hay un desarrollo de la escritura y el calendario, hay avances en astronomía, matemáticas, arquitectura, y empezamos a ver grandes desarrollos urbanos como o centros ceremoniales, como es en el caso de Teotihuacán. Y empezamos a ver diferentes ciudades en lo que son con los mayas, ¿no? Que hoy incluso podemos observar porque se han rescatado y se han ya generado como espacios patrimonio de la humanidad y se convierten en centros culturales muy importantes donde lamentablemente hay una gran afluencia extranjera y muy poca, ¿verdad?, mexicana, posiblemente por los costos. Las características de esta etapa, decíamos, las grandes ciudades, la escritura y el calendario, hay avances en astronomía, matemáticas y arquitectura. Teotihuacán y los mayas pues alcanzaron su máximo esplendor. Y luego, bueno, el caso que es una característica muy interesante, por qué existía el abandono de las ciudades y por qué las ciudades pues eran destruidas en parte. Vemos también el aspecto económico, ¿verdad? Perdón, el aspecto social estaba dividida en jerarquías con gobernadores, sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y campesinos. La parte del aspecto económico lo llevamos con lo que es agricultura intensiva, comercio regional y producción artesanal y especializada. Por ejemplo, aquí si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar el Museo del Centro Histórico. ¿Alguno ha ido o ha visitado el Museo del Centro Histórico? Bueno, en él hay un mapa donde está establecida las rutas de comercio. Así es, muy bien, Vanessa, gracias. Entonces se van estableciendo las rutas de comercio y se van observando cómo se movían, hasta dónde llegaban, sobre todo cuando hablábamos de lo que era Mesoamérica, que es más o menos la mitad de México y que llega más o menos a la mitad de Centroamérica. Entonces había un intercambio de comercio bastante fuerte y esto era muy interesante, ¿no? Porque en estos intercambios había la posibilidad de, pues, cambiar, ¿verdad? De comprar o vender productos, donde un elemento muy importante, pues, era la forma como lo hacían, ¿no? Que lo manejaban a través del trueque. Bueno, en la parte cultural, pues decíamos, viene la parte de construcciones de templos, pirámides, palacios, el desarrollo de la escritura, el arte y la ciencia. Vamos viendo cómo se van desarrollando. Y esto es muy importante porque a veces tenemos una idea muy básica de lo que fueron las civilizaciones prehispánicas. Pero esto se debe mucho a lo que nos han enseñado en la escuela y a los cambios y modificaciones dentro de las tensiones culturales y sociales dentro de nuestro país, ¿no? Que en gran medida se deben por la conquista, por la colonización y por todo ese proceso que nos ha tocado vivir, donde se generó un problema vinculado a sobreponer o yuxtaposición cultural, económica, religiosa, ¿verdad?, en la parte de nuestro idioma que sufrieron los pueblos prehispánicos. La tercera etapa es posclásica, del 900 al 1521 después de Cristo. Aquí vemos que hay características donde vemos estados militares y expansión territorial, surgimiento de imperios como el mexica, el mayor control político y sistema de tributos, desarrollo de la educación y la administración, el aspecto social que implica sociedad jerárquica encabezada por el tlatoani, el güey tlatoani, los nobles, guerreros, comerciantes, campesinos y esclavos. Aspecto económico, agricultura, en chinampas, comercio y tributo,
con base del poder imperial. Y el aspecto cultural, la religión politeísta, que nos lleva a la educación obligatoria, arte grandioso y registros históricos en códices. Aquí veíamos que era un punto, sobre todo con los mexicas. No solamente tenían 2 escuelas, eran 4 tipos de escuelas y cada una tenía una característica, pero un poquito más adelante les comento. Entonces se convierte en un punto importante porque vamos a ir indagando, vamos a poder identificar las características que tiene nuestras sociedades prehispánicas y la relevancia de estas, ¿no? En la época o la etapa preclásica, el origen de las sociedades mesoamericanas, pues vemos un contexto social de la siguiente característica. Decíamos, surgen las primeras comunidades sedentarias gracias al desarrollo de la agricultura. Se movían de un lugar a otro, al ya quedarse, al sembrar, al poder evitar moverse tanto, pues las tribus se van quedando en un sitio. Los grupos humanos dejaron atrás el nomadismo y comenzaron a establecer aldeas permanentes, lo que favoreció el crecimiento demográfico y la especialización del trabajo. Entonces empezamos a ver cómo se va dividiendo, ¿verdad? Por artesanos, ¿verdad? Campesinos, sacerdotes. Hay toda una serie, un grupo de castas que van permitiendo, pues, identificar esta estructura, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, se vuelve muy importante para ver, ¿no?, cómo iban integrándose. Estas sociedades preclásicas estaban organizadas en torno a los clanes familiares y las comunidades agrícolas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? No había mucha diferencia con las estructuras de su época, más o menos, ¿verdad? En Europa o en Medio Oriente o en Asia, porque había más o menos una estructura similar, ¿no? Que primero empiezan a crecer las civilizaciones por la familia, los clanes, y poco a poco se van conformando con la agricultura, se propicia que la gente se vuelva sedentaria y esto pues va generando una nueva estructura social y sobre todo hegemónica, ¿de acuerdo? Y en este sentido, pues se vuelve importante para comprender, ¿no?, la situación. Con el tiempo, pues aparecieron diferencias sociales entre gobernantes, sacerdotes, artesanos, campesinos, ¿verdad? Y esto va sentando a una estructura jerárquica, ¿sí? Empezamos a marcar las diferencias entre las posiciones, entre las familias que ostentan el poder y por ende, pues esto también nos lleva a generar, ¿verdad?, un cambio significativo dentro de estas estructuras. Bien, ¿hay alguna duda, comentario, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces vamos viendo cómo se va generando estos cambios. Y es importante porque, pues ya cuando vemos la parte de la economía, pues vamos a observar que hay cambios que se vuelven importantes para poder entender y ver cómo esta va operando. Por ejemplo, vemos que la economía del preclásico se sustentó principalmente en agricultura, destacando el cultivo del maíz, frijol, calabaza y chile, que eran los principales productos con los cuales pues, la gente de México prehispánico se alimentaba, pero que también servían como moneda de cambio, como trueque, ¿sí? Y entonces utilizaban ellos, ¿verdad? La medida, ¿cuál era la medida? Pues lo que cupiera en un puño era lo que iban intercambiando entre productos que ellos requerían, ¿sí? Entonces, con esto nos va a ir ayudando a poder establecer algunos aspectos para entender cómo va creciendo en torno primero de la agricultura, como fue en muchas sociedades, por ejemplo, los chinos. Los chinos tuvieron una sociedad, una edad agrícola que duró mucho tiempo antes de caer en la sociedad feudal. Bueno, entonces, en este sentido, nos va llevando a la siguiente etapa. Se van domesticando las plantas, se va permitiendo la producción de excedentes alimentarios y el intercambio entre estas
comunidades, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que podemos aquí? Pues vemos cómo, de acuerdo a lo que nos señala Enrique Flores Cano, afirma que la agricultura fue el factor decisivo que permitió el surgimiento de las primeras sociedades complejas en Mesoamérica, ¿verdad? Y entonces ya se va generando una estructura, con base en esa estructura, pues nosotros vamos a empezar, ¿verdad?, a tomar ciertas decisiones que se vuelven importantes porque pues empezamos a ver el desarrollo que va teniendo en México y que comparado con otras poblaciones de otras latitudes pues no tienen mucha diferencia. Ahora, este proceso económico tuvo implicaciones jurídicas, pues generó formas tempranas de propiedad comunal, aquí donde empezamos a ver un elemento, propiedad comunal y organización del trabajo, que son dos factores que aunque no estaban de acuerdo a las leyes que hoy tenemos, se van a tener que establecer ciertas estructuras que van a permitir que esto se genere y que pueda pues establecerse las bases para regular y operar dentro de las sociedades prehispánicas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto, como vamos analizando, pues van marcando ciertos precedentes y estos precedentes nos ayudan a entender. Ahora, en la cultura, otro proceso muy importante, vemos que en esta etapa, pues destacó la cultura olmeca, considerada la cultura madre de Mesoamérica, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es de las más antiguas, un tanto hay mucho y muchas incógnitas, mucho desconocimiento en torno a esta cultura. Y bueno, se han encontrado algunos vestigios, algunos elementos que nos hablan de lo que es el esplendor, porque lamentablemente, o los pueblos que cambiaban de ciudad llegaban a destruir algunos materiales códices que tenían, o la otra fue que durante la conquista muchos de los documentos que algunos fueron confiscados y mandados a España y muchos fueron destruidos por las ideas con las que llegaron los conquistadores. ¿De acuerdo? Entonces ahí encontramos un problema. Los olmecas desarrollaron centros ceremoniales. ¿Sí? En este caso fueron con centros ceremoniales muy importantes y con esculturas monumentales, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, las famosas cabezas, ¿no?, de los olmecas y una cosmovisión religiosa que influyó a pueblos posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo aquí? ¿Por qué se vuelve importante estos elementos? Porque pues ya empezamos a observar ciertas características muy importantes en torno a cómo se van organizando y cómo van creciendo y cómo van desarrollando su economía y su cultura. ¿De acuerdo? Cuando no tenemos estos parámetros para poder determinar qué es lo que está sucediendo, pues lamentablemente no vamos a tener los elementos para poder valorar aquellos elementos que son fundamentales para entender, ¿no?, la situación. Entonces, tenemos que buscar cómo a través de estos cambios, de estas culturas que antecedieron a las que hoy conocemos, pues han generado pues grandes aportaciones, cambios en la civilización. Por ejemplo, los olmecas fueron la primera civilización de Mesoamérica, se desarrolló aproximadamente en el 1500 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Ellos más o menos tuvieron un tiempo, un esplendor de 1100 años. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? En la región, ellos estuvieron en la región del Golfo de México, especialmente en los estados tanto de Veracruz como en Tabasco. A nivel del aspecto social, veíamos que era una sociedad jerárquica, existían élites, gobernantes, sacerdotes, artesanos y especializados y campesinos. El poder político y religioso estaba centrado en los centros ceremoniales. Posteriormente, ¿verdad?, gobernaban las teocracias, perdón.
y durante ¿verdad? Donde el líder tenía, pues, tanto autoridad como también una autoridad de tipo religioso. Los aspectos económicos aquí que vemos, principalmente ellos vivían de la agricultura, lo que era maíz, frijol, calabaza y chile. Practicaron intercambio de bienes de obsidiana, jade, basalto y cerámica. Controlaron rutas comerciales que conectaban el altiplano en el Golfo y otras regiones. Y había un uso de trueque como principal nivel de intercambio. Bueno, ustedes saben que en nuestro país todavía existen lugares donde se sigue llevando a cabo este tipo de intercambios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es importante. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, que muchas poblaciones de Chiapas, de Oaxaca, todavía seguimos llevando a cabo este proceso de comercio donde pues vemos este trueque, ¿no? Y que es importante ubicar para ver cómo esto sigue impactando, ¿verdad? Hoy en día nuestro desarrollo como sociedad, como país, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Que también se vuelve muy importante, ¿no? En el aspecto cultural, vemos sus monumentos colosales, especialmente las cabezas olmecas. Desarrollaron centros ceremoniales importantes como La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Elaboraron esculturas de piedra y de cerámica, y su religión estaba ligada a la naturaleza con deidades como el jaguar. Sentaron las bases de muchas tradiciones mesoamericanas posteriores, ¿no? Y ahí podemos ver, cuando tengan la posibilidad, los que viven en el sur, ahí en Tabasco, en, en Veracruz, parte de Oaxaca, ¿verdad? Parte de un pedacito de Guerrero, pues se vuelve muy interesante porque vamos analizando, ¿no? Cómo el esplendor de esta cultura juega un papel muy importante. Vemos entonces que los principales aportes fueron los primeros centros urbanos de Mesoamérica, una escultura monumental y arte simbólico, la influencia religiosa y cultural en culturas posteriores, como mayas, teotihuacanos y mexicas, y la base del desarrollo de la civilización mesoamericana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos de esto? ¿Qué les llama la atención, sobre todo ahorita que nos referimos solamente a una población? Ok, gracias, Javier. Con relación al trabajo, ya está, muy bien. Bueno, a ver, los demás, ¿qué opinan? ¿Se dan cuenta? Nuestro México. Adelante, Fernando. Te escuchamos, No, Fernando. perdón, sí, fue error de Ok, adelante. Entonces decíamos, se vuelve muy importante porque empezamos a ver cómo estas grandes civilizaciones han ido legando información muy relevante que no podríamos valorar. Durante un tiempo tuvimos un gran problema. Un investigador muy importante que falleció el año pasado, Enrique Dussel, era filósofo y también historiador, pues relataba elementos muy importantes. Durante mucho tiempo, incluso lo llegan a comentar, ¿no? Tanto Octavio Paz, Samuel Ramos, que nos hablan con relación a la europeización que tuvimos cultural. Por ejemplo, empezamos a creer que todo lo que venía de Europa era mejor que lo que teníamos en nuestro México prehispánico. Esto generó un problema muy fuerte porque nos pegó directamente en lo que era la creación, la búsqueda, el sostenimiento de nuestra identidad. Y entonces, pues, al no tener una identidad, porque pues el México más adelante de estas etapas, en la conquista, pues se vieron envueltos en grandes problemas y que esto, pues lamentablemente tuvo repercusiones muy lamentables, ¿no? Por ejemplo, ¿como cuál? Ah, bueno, el primero, la pérdida de la cultura, el cambio de la religión. Lo que antes considerábamos como algo normal, natural, que es lo que llegaba a pasar, pues entonces se convertía en algo negativo, ¿de acuerdo? Lo que antes eran sus dioses, de repente eran demonios. Lo que en un momento era considerado como bueno, como de culto,
pues de repente era de segunda, era malo y no tenía derecho. Entonces, ahorita ya cuando llegamos a la parte de la conquista, veremos mucho de lo que pasó ahí, que no solamente fue una conquista brutal, un abuso impresionante de los españoles que fueron llegando, sino también por el sometimiento de los pueblos prehispánicos, donde hay un historiador peruano que se encargó de revisar todo lo que fue el México prehispánico, ¿verdad? Es Edgar Ginás, ¿verdad? Que en este caso, pues decía que esto fue un proceso de yuxtaposición, a través del cual, pues, una cultura se impuso y aplastó a la otra. Y entonces todo lo que venía de las culturas prehispánicas fue considerado como de segunda. Muy lamentable, ¿verdad? Bueno, el clásico tiene un auge de las grandes ciudades. Hay un contexto social muy interesante. Por ejemplo, vemos que en el periodo clásico se caracterizó por el florecimiento de grandes ciudades como Teotihuacán, las urbes mayas. La sociedad se volvía más compleja con una clara división entre gobernantes, sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y campesinos. Se va marcando la estructura. Lo mismo pasaba en Europa y en Medio Oriente y en Asia. En África, pues no tenemos mucha información porque las estructuras casi no se han difundido, aunque había pueblos muy interesantes, pero cambiaba mucho la parte de la estructura de África del norte, central y el sur de África. La sociedad se fue volviendo cada vez más compleja, con una clara, ¿verdad? Decíamos con una clara división. Y en el caso de Teotihuacán, la organización social estaba estrechamente vinculada al poder religioso y político. Los gobernantes legitimaban su autoridad mediante ceremonias y símbolos sagrados. ¿Alguna ocasión han estado ahí en el Teotihuacán, en el centro ceremonial de Teotihuacán? Es impresionante, ¿no? El cómo a caminar, lo que se siente, el ver las pirámides, la calzada de los muertos, y bueno, el descubrimiento que hicieron hace poco tiempo, ¿no? Donde encuentran que hay una capa de mica en el subsuelo que está ubicado ¿verdad? En el centro ceremonial de Teotihuacán. Pero no solamente eso han encontrado, encontraron un túnel que da por debajo de la pirámide y que, bueno, que han ido quitando y que vieron que este túnel fue cubierto a propósito. Mucho de lo que decíamos, cómo las civilizaciones cuando se movían, cuando migraban, destruían o escondían o generaban daño en las estructuras de los centros donde vivían, ¿no? Esa parte no está completamente estudiada. Bueno, entonces vamos a identificando elementos muy importantes. Ahora, la parte de la economía clásica, pues estaba basado en la agricultura. Para el México prehispánico, la agricultura siempre fue un elemento muy importante. Pero también ya había un comercio regional, ya estaban establecidas las rutas que se seguían, que venían incluso desde los purépechas, pasaban por las poblaciones de los toltecas, los mexicas, y así en las diferentes civilizaciones y de acuerdo a las diferentes etapas, porque había algunos pueblos que cuando surgieron algunas culturas ya habían desaparecido. Entonces, vamos viendo cómo se van estableciendo, cómo se van fincando estas estructuras. Ahora, Teotihuacán se convirtió en un importante centro comercial que distribuía obsidiana, cerámica y otros productos a diversas regiones de Mesoamérica. Los mayas, por su parte, desarrollaron sistemas agrícolas avanzados, perdón, como terrazas y canales de riego, además de una amplia red de intercambio comercial. ¿Se dan cuenta? Decían que los prehispánicos eran pueblos incultos, pero la verdad es que tenían sistemas bastante sofisticados. ¿Que era diferente a los europeos? Claro que era diferente, ¿no? Porque los contextos sociales, económicos, culturales en los que se desarrollaron las civilizaciones eran diferentes. Y por esa razón, pues ahí vamos viendo, ¿no? Cómo se va marcando estos cambios. ¿Qué más vamos viendo aquí que también es muy importante? Vemos que la cultura
en este caso, pues en la cultura clásica alcanzó un notable desarrollo en arquitectura, astronomía, matemáticas y la escritura. Ahí podemos encontrar un templo muy importante ahí en Palenque, donde se encuentra un observatorio, y este observatorio, ¿verdad? Se vuelve importante, ¿no? Para entender cómo se va dando la dinámica, ¿sí? ¿Y por qué? Porque a partir de esto, nosotros podemos determinar, ¿no? Cómo va cambiando, ¿no? Qué van aprendiendo y cómo empieza todo este estudio, principalmente por parte de los mayas, que se va haciendo en el área de astronomía, de matemáticas y de la escritura. Sí, entonces los pueblos prehispánicos, los mayas, los mexicas, eran capaces de llevar a cabo cuentas muy grandes, donde tenían una especie de ábaco en el cual ellos podían hasta manejar unidades, ¿verdad? No solamente unidades de decenas, sino que podían llevar unidades de millar hasta millonésimas, ¿no? Y entonces era muy importante y además era muy rápido, muy exacto. Lamentablemente, bueno, este tipo de objetos y de forma de llevar a cabo las cuentas, pues no es muy difundida porque muchas de estas cosas se han ido perdiendo y solamente han quedado pequeños vestigios de lo que fue el esplendor del México antiguo. Ahora, los mayas crearon un sistema calendárico muy preciso en la antigüedad y registraban acontecimientos históricos en estelas y códices. Incluso ellos iban llevando una cuenta, lo que ellos llamaban los cantones, y con base en ello, catón, ¿verdad? Y con base en ello, ellos iban llevando cuentas en los cuales se iban dividiendo por determinados periodos. Ellos manejaban una cuenta corta y una cuenta larga. No sé si recuerden que de repente en el 2012 todo el mundo estaba panicado porque decían que cuando llegara el 21 de diciembre del 2012, el mundo se iba a acabar. Y hasta una película sacaron, ¿no? Pero lo que pasa es que en ese momento se terminó, ¿verdad? Esa cuenta y pues ya no encontraron algún elemento que pudiera identificar o observar otro tipo de cuentas, ¿no? Sobre la cual pues vamos a ir avanzando. Ahora, Alfred López Austin nos dice que la cosmovisión mesoamericana integraba la religión, la política y la vida cotidiana en un sistema coherente de pensamiento. ¿Sí? Y que esta visión explicaba la estrecha relación entre el poder político y las creencias religiosas. Y entonces esto es muy importante porque ya nosotros empezamos a observar varios elementos, varios aspectos que son fundamentales para ver cómo se va desarrollando las civilizaciones en este periodo. Bueno, ahora, vamos a ver un detalle muy importante. Aquí vemos principalmente lo que son los pueblos, era la sociedad, en este caso Teotihuacán. ¿Qué es lo que vemos con relación a Teotihuacán? Bueno, vemos aquí la construcción de la ciudad de los dioses. Es una civilización mesoamericana que florece entre los años 100 al 650 después de Cristo. Su ciudad, Teotihuacana, fue una de las más grandes e influyentes del mundo antiguo. La organización social y política era una sociedad jerárquica y estratificada. En la cúspide encontraban una élite gobernante integrada por sacerdotes y nobles, y veíamos que la religión y el poder político estaban estrechamente ligados. La administración fue centralizada y vemos una organización que permitió el control de una gran población. La economía era agricultura intensiva, maíz, frijol, calabaza, amaranto y chile. El comercio pues, era a larga distancia de obsidiana, cerámica, conchas, jade, plumas y sal. Los talleres, ¿verdad? Especializados en alfarería, ¿verdad? La parte de la lítica, hueso y orfebrería. Y posiblemente usaron moneda de intercambio que se basaba en el trueque, ¿no? El alimento era la moneda de intercambio que ellos ocupaban para lograr intercambiar y conseguir los productos que ellos requerían. La cultura y la religión, vemos que la religión estaba ligada a los dioses, tanto a la naturaleza, la fertilidad y el agua. Aquí destacaban ciudades como
¿verdad? De deidades como el dios de la tormenta, Tlaloc, y la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Construyeron grandes templos, pirámides y palacios alineados con fenómenos astronómicos, que es muy importante, porque encontramos que en Egipto, que en nuestro país y en algunas otros vestigios que han encontrado de ciudades antiguas, ciertas estructuras están alineadas a las estrellas, al cosmos. Y aquí viene esto, ¿no? Cuando hacen esta parte de la regresión y ubican el tiempo que más o menos en el que se construyó, ven esa precisión que hay en las estructuras. ¿De acuerdo? Bueno, hay un arte mural, ¿verdad? Con colores vivos que representaban rituales, animales y símbolos religiosos. Y la sociedad era profundamente religiosa. Los rituales guiaban la vida cotidiana. ¿Sí? Aquí, ¿qué más vemos? ¿No? Que hay en la parte de la arquitectura y del urbanismo, hay una planificación urbana avanzada, trazando en forma, ¿verdad?, de cuadrícula, amplias avenidas y conjuntos residenciales, monumentalidad y simetría en sus construcciones y principales estructuras como la pirámide del Sol, la Luna, la Ciudadela, el Palacio de Quetzalcóatl y el Palacio de los Muertos, la calzada, perdón, de los Muertos. Vemos también aquí, ¿verdad?, lo que son los aportes e influencias. Vemos que su influencia se extendió por todo Mesoamérica. Difundieron ideas religiosas, estilos artísticos, técnicas constructivas y organización urbana. El legado influyó en culturas posteriores como la tolteca, mexicas y mayas. Y ejemplo, pues ellos llevaron a cabo una planeación urbana y convivencia multicultural. Al establecer y generar este tipo de intercambios, ellos tenían negocio y podían compartir con mucha gente, ¿no? Y aquí vemos una línea del tiempo, ¿no? En el 100 antes de Cristo, pues inicia lo que es el desarrollo de Teotihuacán. Del 1 al 250 después de Cristo, crecimiento y expansión de la ciudad. Del 250 al 550 después de Cristo, hay una época de máximo esplendor en la influencia mesoamericana. Del 650, ¿verdad? De un declive y abandono de la ciudad. Y entonces, vean, hay una nota, ¿no? Teotihuacán significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. Es conocido como la ciudad de los dioses. Y datos relevantes, albergó entre 100,000 y 150,000 habitantes en su esplendor. Fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, con más de 20 kilómetros cuadrados. Su centro comercial y cultural que conectó a muchas regiones y su alineación arquitectónica refleja conocimientos astronómicos, sistemas, ¿verdad?, hidráulicos avanzados para el abastecimiento del agua, ¿no? Entonces, ¿qué observamos en este caso cuando, pues, vemos todo lo que significó Teotihuacán? Ahora, tenemos las principales urbes mayas, ¿verdad? En este periodo clásico. Está Tikal, que es Petén, ¿verdad? Allá en Guatemala, que es un centro político económico de gran poder, y destaca el templo del Gran Jaguar, Templo 1, y así se generaron alianzas y guerras con otras ciudades mayas, ¿verdad? Hay estelas con inscripciones jeroglíficas, con registros donde registran su historia, ¿verdad?, y dinastía. Está Calakmul, en Campeche, México, que fue una de las ciudades más poderosas del clásico, rival de Tikal por el control de la región. Su nombre significa dos montículos adyacentes, y aquí destaca que sus estelas y murales con escenas políticas y ceremoniales, ¿no? Muy parecido a lo anterior. Está Palenque, que también es muy importante en Chiapas. Es una ciudad-estado, gran desarrollo artístico y arquitectónico, famoso por el Templo de las Inscripciones y la tumba del gobernante de Pacal. Aquí vemos que hay una torre que es el mirador, y vemos la pirámide, que incluso es de las primeras que encuentran donde
pues está sepultado un emperador, Pacán, que hay muchos dichos en torno a él, ¿no? Que en un momento determinado, pues parecería que está montado en una nave espacial y hay muchas cosas que hablan sobre él, ¿no? ¿Qué más vemos aquí? Bueno, están relieves y esculturas de gran detalle. Es importante centro ceremonial y astronómico. Está Copán, ¿verdad? Donde que está en Honduras, que es famoso también la ciudad por su escultura. Hay un desarrollo refinado y sistemático, ¿verdad? Un sistema jeroglífico. Sus acrópolis y escalinatas, ¿verdad? Son únicas, ¿no? Y aquí vemos lo importante del centro cultural. Está Sachilán en Chiapas y Uxmal en Yucatán. Y cada una de ellas van teniendo características muy importantes. En esta parte, ¿verdad? De Chiapas, Campeche, Yucatán, Belice, bueno, en Belice casi no hay, ¿verdad? Guatemala, Honduras, es donde podemos encontrar centros culturales y ceremoniales muy importantes de la cultura maya, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos ver aquí? Ahora, hay otro punto que también tenemos que poder identificar. ¿Cuál es aquí? La parte del periodo posclásico, donde vemos estados ya militaristas y se da la expansión mexica. Y esto es muy importante porque esto pues, fue generando cambios significativos, ¿no? En esta etapa del posclásico, vemos que pues está marcada por la aparición de los estados militaristas, entre los que destacan los mexicas, y la sociedad mexica pues estaba organizada de manera jerárquica con el Tlatoani como máxima autoridad política y militar. Los principales grupos sociales eran nobles, los pipilitin, gobernantes, sacerdotes y altos funcionarios, los guerreros, encargados de la expansión y defensa del imperio, los comerciantes, los pochtecas, eran responsables del intercambio de bienes, los campesinos, los mazahualas, productores y agricultores, los esclavos, el tlacotín, que son personas sujetas a servidumbre, con deudas, ya sea por deudas o por castigo, ¿no? Ahí era muy penado en esta parte de la cultura que si alguien tenía deudas, pues perdía su libertad, ¿no? Dadas las características o estructuras de la sociedad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más tenemos que ver aquí que se vuelve muy importante, ¿no? Vemos que la economía mexica se sustentó en la agricultura, especialmente mediante el sistema de chinampas que permitía cultivar las zonas lacustres con gran productividad. Además, el comercio y el tributo eran elementos esenciales para el mantenimiento del imperio. Esto era muy importante, los mexicas eran unos genios. ¿Por qué razón? Porque con esto nosotros podemos identificar cómo ya eran capaces de separar el agua y poder conducirla, ¿no? El agua que ocupaban para el riego, para el consumo humano, y el agua de desecho contaminada, el agua negra, que sacaban sin que se mezclaran. Pero también había otras cosas que eran muy interesantes los que los mexicas llegaron a hacer, ¿no? Entonces empezamos a ver cambios significativos que lamentablemente se han perdido, ¿no? Por ejemplo, hablaban hace rato de lo que eran las chinampas como uno de los medios hasta la actualidad más eficaces para producir por terreno, ¿no? Por la fertilidad, por el número de veces, por la variación de productos, etcétera. La economía mexica se sustentó en agricultura, especialmente mediante el sistema de chinampas, que permitía cultivar en las zonas lacustres con gran productividad. Además, el comercio y el tributo eran elementos esenciales para el mantenimiento del imperio. Por ejemplo, hay algo que nos han dicho, no era solamente el lago de Texcoco, donde estaban, la zona metropolitana, ¿verdad? La Ciudad de México y parte del Estado de México, pues estaban 9 grandes lagos y había varios lagos menores. Y esto llegaba a tener incluso porque había un lago salado, de agua salada. Entonces, la capacidad que tenían para separar y para poder producir era impresionante. Los pueblos sometidos debían entregar productos como maíz, cacao, algodón, plumas, metales preciosos. Esto nos llevaba a que una de las cosas que les gustaba hacer a los mexicas era la guerra. ¿Para qué? Para someter al pueblo y para poder cobrar tributos.
Pero también de esto había otros beneficios, uno muy importante. ¿Cuál era? Que mediante esto, pues ellos tenían la posibilidad de los guerreros que capturaban durante los conflictos eran sacrificados. Lo mismo pasaba con los mayas, ¿no? Y con algunas otras tribus. Este sistema de tributos constituye un antecedente importante para el estudio del derecho fiscal y administrativo en México, ¿no? Porque empezamos a ver cómo se va gestionando, cómo se va llevando a cabo desde época muy, de verdad, de años, ¿verdad? Antes de la etapa hispánica, como con los prehispánicos llevaban toda una estructura muy importante. ¿Qué más podemos ver? En la cultura también observamos algunos otros elementos importantes. Los mexicas desarrollaron una rica cultura basada en la religión, la guerra y la educación. La educación era obligatoria para hombres y mujeres y se impartía en instituciones como el Calmecat para nobles y el Tepochcali para el pueblo. Pero el Tepochcali lo que hacía era formaba a los guerreros, los de clase baja, porque los de clase alta eran formados en el Calmecac. Pero había otras dos escuelas, porque el Tepochcali y Calmecac eran solamente para hombres. Lo que manejaban para mujeres era algo que se llamaba Hipochcali. Ahí era como un convento donde las mujeres entraban, pues solamente podían salir si se iban a casar, y ellas lo que hacían era elaborar tortillas en forma de pies y de manos, los cuales todos los días estaban ofertando al dios Huitzilopochtli. ¿De acuerdo? Y bueno, está la otra que era la de que más que era de un centro ceremonial religioso, que era el Cuicacali, que era la casa de canto, donde para ellos a través del canto iban llevando a cabo sus actos o ritos religiosos. Miguel León Portilla destaca que la educación mexica tenía como finalidad formar ciudadanos responsables y conscientes de sus deberes hacia la comunidad. León Portilla, 2003, página 87. Este principio refleja una concepción colectiva del orden social. Por ejemplo, dentro de esta parte del orden social, estaba prohibido que los niños le faltaran el respeto a los adultos. O estaba prohibido que las mujeres hicieran chisme. O estaba prohibido que los hombres consumieran pulque en épocas que no estaban permitidas. ¿Sí sabían esto? ¿Te habían escuchado esta parte de la estructura, de la cultura que ellos tenían? Por ejemplo, los niños que le faltaban el respeto a los mayores podían hacer dos tipos de castigo. Uno era punzamiento. Las espinas de maguey las clavaban entre la uña y la piel. Así es. Entonces, vean esto. El otro, las mujeres no podían platicar porque las castigaban en las noches, tenían que salir a barrer y todo aquel que veía a una mujer barriendo en las calles sabía que pues, era chismosa. Y los hombres pues eran sacrificados. Pero también tienen otra parte cultural muy buena. Los jóvenes tenían también la obligación de darle mantenimiento a las ciudades y las ciudades prehispánicas eran muy limpias. Lo que no pasaba con los europeos y en Medio Oriente, ¿no? Aquí vemos que hay elementos que se vuelven importantes. Ya terminamos con la próxima diapositiva, ¿verdad? Porque el tema es muy grande y es muy, muy interesante, todo lo que implica el México prehispánico. Los mexicas, ¿verdad? ¿Qué características tenían? Vamos a ver algunos puntos muy importantes. Nos dice, los mexicas fueron un pueblo náhuatl, ¿verdad? Que en el posclásico tardío, 1325-1521, después de Cristo, fundó la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Aquí en el centro de la ciudad. Un gran imperio que dominó gran parte de Mesoamérica hasta la llegada de los españoles. Vemos el plano en la parte superior del lado derecho. Todo lo que está en verde, pues eso fue el imperio de los mexicas. ¿Se dan cuenta? No llegó a tocar las principales ciudades mayas. Con ellos siempre tuvo
algunas complicaciones y no lo abordaron. Estaban los Tlatoani, que era la máxima autoridad pública, militar y religiosa, ¿verdad? Y ellos se dividían por lo que era el Calpulli, que eran los centros, los cuales se dividían cada uno de ellos y se distribuían el poder. Estaban los nobles, que eran los pipiltín, que eran los sacerdotes, los altos funcionarios, los jefes militares y gobernadores, ¿verdad?, de provincias. Estaba el pueblo, los macehualtín, que son campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros, que sostenían el imperio con su trabajo y con el pago de tributos. Estaban los esclavos, los tlacotín, que eran las personas sometidas por deudas, castigos o prisioneros de guerra. La sociedad mexica era jerárquica, pero permitía movilidad social a través del mérito en la guerra y el servicio al Estado. O sea, no era estático, sino que había la posibilidad de ascender. Fue fundada en 1325 en la isla del lago de Texcoco, ¿verdad? La ciudad planificaba en calzadas, canales, puentes y chinampas. Tuvo entre 200,000 y 300,000 habitantes, una de las más grandes ciudades del mundo antiguo, y el centro político, religioso, económico y cultural del imperio. A nivel de economía, se basaba, ¿verdad?, en la agricultura, maíz, ¿verdad?, especialmente maíz, frijol, calabaza, chile y amaranto. Veíamos también que se trabajaba por medio de chinampas, las cuales tenían una alta producción, y el comercio fue muy importante. Los pochtecas realizaban intercambios dentro y fuera del imperio, y los pueblos sometidos pagaban tributos con productos como cacao, algodón, plumas, piedras preciosas y metales. La religión y cosmovisión, la religión era politeísta. Sus principales dioses eran Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Realizaban ceremonias y sacrificios para mantener el equilibrio del universo y desarrollaban un calendario solar, ¿verdad? Y uno ritual, ¿no? Entonces, esto era muy importante porque veíamos, y había dos grandes escuelas, que era el Calmecac y el Tepochcali, aunque tenían otras dos. Recuerdan que era el Lipochcali y el Cuicacali. Está la parte del militarismo, que era la guerra, era el eje del imperio. Los guerreros obtenían prodigio y recompensas, y existían órdenes militares como los guerreros jaguar, los guerreros águila, que en el centro, en este caso, en el centro histórico encontramos la casa, ¿no? Ahora que hubo una granizada muy fuerte, donde era parte de los aposentos de los guerreros águila y jaguar, pues se cayó, ¿no?, el techo, y tuvieron que trabajar y cambiar ahí todo eso para poder recuperar los daños, ¿verdad?, que se habían generado por la granizada. La justicia mexica, existía un sistema de justicia propio en tribunales locales y superiores, perdón. Los castigos, según la gravedad del delito, eran multas, trabajos forzados, esclavitud o la pena de muerte. Y los delitos comunes eran robo, adulterio, homicidio, traición, entre otros. Y lo que ellos buscaban, ¿verdad?, era la búsqueda del equilibrio y el orden de la sociedad. ¿Verdad? Mientras permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. ¿Sí? Entonces, ahí queda grabado en los anales de Tlatelolco. Bueno, ya para ir cerrando el día de hoy, que realmente es mucha información, ¿verdad?, muy importante, como dice Javier, pues podemos nosotros checar. Ahí les subí algunos libros. Por ejemplo, hay los clásicos que nos van dando de México prehispánico, sobre todo durante la conquista, que son Fray Pedro de Gante, que escribe y documenta cartas que mandan a España. Hay, están aquellos que están relacionados con Fray Juan de Zumárraga, que juega un papel muy importante, y otras agrupaciones religiosas. Bien, entonces, pues vamos observando aquí elementos que son muy importantes y que vale la pena recordar para que podamos sentirnos orgullosos de nuestro pasado, de que venimos de una sociedad, de una
culturas o de varias culturas que legaron varias cosas y que no son para nada de segunda como nos hicieron pensar y sentir durante mucho tiempo los españoles. O tampoco podemos pues negar, ¿no? Varias cosas porque hay elementos que son muy importantes, ¿no? Y que han sido legados como parte de esa mezcla cultural que se llevó a cabo con los españoles. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda o comentario? Bueno, si no tenemos ninguna duda o comentario, hasta aquí le dejamos, ¿verdad? Un gusto trabajar con ustedes y cualquier cosa, mensaje en plataforma o por correo, que ya tienen ahí, que les he mandado, para poder apoyarlos. Recuerden, para ir avanzando con la línea del tiempo, que es de este tiempo. Así es. No, un gusto trabajar con ustedes. Cuídense mucho y que tengan buena noche.